En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Hay quienes aseguran que recuerdan su vida a través de eventos, de películas, de libros. Otros llaman hogar solo a ese espacio donde están los libros que los han acompañado durante su vida. Así, las bibliotecas de nuestras casas se van convirtiendo en un objeto simbólico de nuestra existencia, de nuestro camino de la vida, de nuestro envejecimiento. En este capítulo nos apoyaremos en unos grandes amigos para la conversación, los libros y la literatura. Ellos nos guiarán a través de personajes por diferentes etapas de la vida. Recorreremos la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez y la vejez. Y en todas estas etapas conoceremos preguntas por la búsqueda del sentido de la vida. Viajaremos entre páginas que nos invitan a pensar, les aseguro, en nuestras aspiraciones, en nuestros miedos, en los placeres, en los excesos, en las frustraciones. Sí, echaremos mano, como en muchas ocasiones, de un grupo de libros para hablar de la vida, del paso del tiempo, de la enfermedad, de los cambios del cuerpo, del envejecimiento y de la muerte. Bienvenidos a un recorrido desde la literatura. Bienvenidas a un viaje sobre cómo queremos ser y estar en el mundo. Bienvenidos a una celebración al transcurso de la vida, para preguntarnos por las cosas más significativas en nuestra vida, lo que realmente importa. Viajaremos hacia adelante y hacia atrás, en primera persona o con un narrador omnisciente. Nos acompañarán textos sensibles y brutalmente honestos. Hoy caminaremos con la selección editorial del Grupo Contexto. Les voy a contar un poco del Grupo Contexto, por si no saben qué es. Es una alianza entre 5 editoriales independientes: Nórdica, Sexto Piso, Impedimenta, Periférica y Libros del Asteroide. Y para guiar este recorrido sobre envejecimiento desde la literatura, nos acompaña Diego Felipe González Gómez. Diego Felipe, nuestro guía experto en cartografías, ha recorrido diferentes rutas profesionales, como gestor cultural y divulgador en su trabajo con el Grupo Contexto. Ahí, en ese trabajo es que se cruzan nuestros caminos. Diego Felipe también tiene experiencia como periodista cultural, es profesor de historia y también es estudiante de la Maestría de Estudios Editoriales del Instituto Caro y Cuervo. Hola Felipe, hoy el reto no era tan sencillo como todas las veces. ¿Cómo estás y bienvenido? Hola María Elvira, bien. Sí, no es un tema tan fácil de encontrar, ¿no? Y de tratar sobre todo. Pero bueno, aquí traemos un viaje que espero que sea muy chévere para ver eso, ¿no? Cómo es recorrer la vida. ¿Por qué crees que era un tema difícil? ¿Tal vez por los estereotipos asociados con el envejecimiento o por qué lo ves así? Sí, no, porque sobre todo en la cultura occidental la vejez es algo que no está tan bien visto, ¿no? Y más si lo miramos en la vejez en las mujeres es todavía mucho más castigado. Igual es extraño porque la literatura siempre es sobre el tiempo, ¿no? Siempre trata sobre eso, pero como que no nos gusta acercarnos a cuando creemos que estamos cerca de la muerte o algo así. Como que envejecer nos da un poco de miedo y creo que es un gran tema en la literatura, pero además es raro, ¿no? Porque no hay héroes viejos tampoco, ¿no? Pero bueno, aquí traemos para pensar sobre eso. Bueno, hoy nos iremos de viaje por un grupo de personajes que Diego Felipe nos va a poner sobre la mesa a partir del catálogo del Grupo Contexto. Entonces, Felipe, ¿cuál es el viaje que nos propones hoy y a dónde nos quieres llevar? Hoy les quiero llevar por libros que hablan del ensayo, la ficción, ¿no? La autoficción, las memorias. Y vamos a ir por Mario Farrell con su libro Sigo Aquí, con Margaret Drabble y Llega la Negra Crecida, con Knud Hamsun, con Por Senderos que la Naturaleza Oculta, El Solterón de Adalbert Stiffer y La Vida en Tiempos de Paz de Francesco Pecorago. Por ahí nos vamos a ir y nos vamos a encontrar con historias de todo tipo sobre el paso del tiempo entre nosotros. La editorial desde Siglo del Hombre Editores es el tema del envejecimiento y todo lo que tiene que ver con estereotipos relacionados con la vejez. Nosotras creemos en un diálogo interdisciplinario y por eso el viaje de hoy es desde la literatura, desde otras miradas, desde otros personajes que nos van a permitir pensar en ese recorrido de la vida, en quién queremos ir y cómo queremos construirlo. Felipe, te propongo que para el viaje de hoy no nos dediquemos solo a la maleta. Te propongo que arranquemos y que me vayas contando cada uno de estos personajes y en la medida que vamos transcurriendo les vayamos abriendo la maleta, a ti y a los personajes. Entonces, empecemos el viaje. ¿Por dónde nos vas a llevar hoy y en qué medio de transporte?
Yo lo que les quiero proponer es como una gran caminata sin rumbo, ¿no? Que nos vayamos a pie y creo que eso es una actividad que hacen todos estos personajes, ¿no? Y como que quisiera que empezáramos este camino por senderos con Maggie O'Farrell. Ella es una escritora pues, irlandesa con su libro Sigo aquí, ¿no? Y este es un libro de ensayos que tiene como eje narrativo alguna parte del cuerpo y ella nos va a ir contando, digamos, de muchas experiencias cercanas con la muerte, cercanas con situaciones extremas de cómo el cuerpo reacciona, pero también de cómo va cambiando a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, cada capítulo, aquí ella nos va contando, entonces arranca con los ojos, ¿no? Después arranca con el cuello, ¿no? También pasa, digamos, por las manos, ¿no? Entonces, aquí, digamos, vamos a encontrar ese paso de la vida y, digamos, el cuerpo se nos convierte en esa conciencia de lo que es el tiempo, ¿no? Es muy bonito porque ella arranca de una experiencia que tuvo joven, ¿no? De cómo sintió por primera vez la capacidad de otro de hacer daño cuando alguien trató de estrangularla para violarla, ¿no? Pero también se va a encontrar con sus ojos, ¿no? Y se van a repetir, vamos a encontrar diferentes partes del cuerpo en diferentes momentos, ¿no? Entonces los ojos, como la vista también nos cuesta a veces más ver cuando pasamos, ¿no? Y entonces es muy bonito porque ella también al final, todas sus experiencias cercanas con la muerte, lo que la ha hecho es querer más la vida, ¿no? Y el libro cierra con una carta de amor a su hija, diciéndole sigo aquí, ¿no? Por más que pase el tiempo y por si algún día yo no esté, también va a estar ahí, ¿no? Entonces todo este viaje que a mí me parece tremendo, ¿no? Porque también es la conciencia del parto, como un hijo, ¿no? O una persona tan cercana también nos va a marcar de una cierta forma la vida, ¿no? Y el objeto que yo les diría que cargaremos en la maleta aquí sería un espejo, ¿no? Porque es irnos viendo, ¿no? Y no tenerle miedo a esa mirada y a ese reflejo que podamos tener ahí. Felipe, en esta primera parada o en este primer recorrido es inevitable pensar que hay un acento importante en los roces con la muerte y en recordarnos permanentemente que la enfermedad es también un acompañante permanente o una posible faceta de este recorrido. Y no puedo dejar de pensar cómo Libros del Asteroide con este libro empieza a acumular dentro de su propio equipaje a esta autora. ¿Cuál es el significado de esta autora dentro del catálogo de Libros del Asteroide? Maggie O'Farrell, sí, yo creo que es de esos que se está volviendo como una columna todo el catálogo, sobre todo porque ella también va a retratar muy bien qué es sentir, qué son las emociones hoy en día, ¿no? Y a través de la ficción yo creo que entender, por ejemplo, cómo nos enamoramos hoy, qué es eso, ¿no? Qué es el abandono, con su novela próxima que llegará, que aunque ocurre casi en el pasado, también, digamos, es qué es la pérdida, ¿no? Entonces Maggie O'Farrell se vuelve fundamental en Asteroide porque también es una línea de ellos, ¿no? De contarnos el amor más allá de de las novelas que podrían ser bonitas y verlo en su complejidad. Sí, por eso yo al principio decía que son brutalmente honestos. Entonces, ¿qué otro libro tienes en este recorrido, Felipe? Y hablando entonces de la muerte, pues hay otras formas de verla, ¿no? La muerte sí, por supuesto, es un choque, ¿no? Pero, por ejemplo, con este libro de Margaret Drabble, que se llama Llega la negra crecida, creo que vamos a ver la muerte de otra forma. Aquí vamos a encontrar la historia de Francesca Stobbs, que es una mujer de 70 y pico de años, que su labor es ser inspectora de las viviendas asistidas para ancianos, ¿no? Y esa es su vida, ¿no? Recorrer Inglaterra, ¿no? Esto que es el Reino Unido, visitando esos sitios, ¿no? Y hablando con estas personas que viven ahí. Esta es una novela que al final parece que no tuviera trama, ¿no? Pero la trama son sus personajes, ¿no? Y se va construyendo como un collage de todas estas voces que nos van a ir contando qué es la vejez, con un sentido del humor muy también de este británico, que es medio de toque de... Humor negro. Sí, exacto, ironía. Se van a burlar de la muerte y nos van a decir, pues va a haber momentos en que la muerte la podemos recibir de la mejor forma. Si la vida la vivimos como queremos, la muerte nos da tanto miedo. Podemos ese sabor, digamos, tan raro que produce, tomarlo lo mejor posible, ¿no? Ella misma va a empezar a sufrir las enfermedades otra vez que están todas estas personas con las que ella pasa, ¿no? Entonces también nos va a mostrar cómo la vejez, por ejemplo, en toda la cultura occidental se castiga más en las mujeres, ¿no? Un hombre viejo puede ser un sabio, alguna cosa así, ¿no? Una mujer, ¿qué pasa con el tiempo? Se le castiga más, ¿no? Y pienso en todo el debate, por ejemplo, con Margarita Rosa de Francisco y la belleza en una mujer, como, digamos, es tan compleja cuando se tiene que ver con la vejez, ¿no? Entonces esto es muy chévere y es también ver la alegría de lo que pueden ser los últimos días, ¿no? Yo quiero leer una cita pequeñita de este libro que también muestra esto que les digo. La narradora dice: la longevidad nos ha jodido las pensiones, la conciliación entre la vida laboral y la personal, el sistema de salud, la vivienda, la felicidad, ha jodido la propia vejez. Esa
esta necesidad de estar vivos hasta, mejor dicho, los 200 años, también nos ha privado de lo que puede ser esta etapa de la vida, ¿no? Entonces a mí aquí me parece que tenemos un retrato de muchas voces de qué es esto, ¿no? De cómo es acercarnos al fin de los días. Yo creo que este libro, Llega la negra crecida, publicado por Sexto Piso, desde la literatura resume muy bien lo que se ha discutido en este programa sobre envejecimiento. Aquí se habla de la vejez como un tabú, como una cachetada para romper ese estereotipo. También se habla de cosas que hablamos con Florence Thomas, como las diferencias que hay entre ser hombre o ser mujer en la vejez y cómo siempre existe una condición de desigualdad sobre esos estereotipos que se crean en las mujeres y evitan de alguna manera el que podamos alcanzar pues la plenitud de hacer lo que queremos hacer, porque hay una sociedad que todo el tiempo nos está diciendo no puedes, no debes, así no. ¿Qué echas en el equipaje de este libro? Yo lo echaría completo, pero ¿qué otra cosa? No, aquí yo echaría una botella de vino porque la narradora siempre dice que la vejez sobre todo se tienen que seguir disfrutando esos pequeños placeres de la vida, porque ella también se queja mucho de esa infantilización que hay con las personas mayores, ¿no? Del viejito, de estas cosas, ¿no? Ella dice también podemos disfrutar, ¿no? También podemos sentarnos, tenemos el derecho hasta perder el tiempo, ¿no? Más que nadie lo tenemos, ¿no? Y somos autónomos y si queremos una vida hedonista lo hacemos, ¿no? Entonces a mí por eso también este libro es más que tiene una fuerza pues muy chévere para entender esta etapa de la vida. Sobre la vida, sobre el caminar, sobre una gran caminata de aprendizajes. Por eso esta canción, Maestra Vida. Felipe, sigamos con el recorrido que nos has propuesto a través de los libros del Grupo Contexto. Sí, ahora les voy a traer uno que es probablemente de los más conflictivos, ¿no? Este es de Knut Hamsun, que se llama Por senderos que la maleza oculta. Hamsun es como uno de los grandes referentes de la literatura noruega, ¿no? Y este libro va a ser casi un juicio que él mismo se va a hacer. Esta historia empieza el día que lo detienen en el tope de su carrera, ¿no? Ya también un señor muy mayor, ¿no? Pero es como el gran ídolo literario de Noruega y le abren un juicio por haber colaborado con los nazis y entonces él empieza a hacer todo ese propio juicio interno también de qué es el mal, yo, por qué me están juzgando, ¿no? ¿Qué es lo que quieren de mí? Y entonces todo un recorrido, digamos, hacer esto, nada más porque lo envían a un hospital psiquiátrico, después a un asilo, ¿no? Y nadie le dice nada, ¿no? Es como esperando siempre ese juicio y él al final, yo siento que este es un libro que escribe su propia condena, ¿no? De cómo pasar del amor total de un pueblo al odio y al desprecio, cómo él se va a ir encontrando con esto. Y hay una frase también genial de este libro que dice: hoy el Tribunal Supremo ha dictado condena y yo acabo mi escrito, ¿no? Entonces por eso les digo que es también mirarse ya al final de sus días y decir qué he hecho. Es una especie de juicio también muy bonito y benévolo que él se hace sin caer en cursilerías ni nada por el estilo. Este señor en la maleta yo pondría unos zapatos porque él lo que hace es caminar y en todas estas caminatas recuerda qué fue su vida y recuerda también qué es lo que va a esperar, ¿no? Ese futuro que pueda venir después de la muerte, que es como lo recuerdo. Pero es que es impresionante, este libro publicado por Nórdica tiene un título que pareciera que se lo hubiéramos puesto para este programa, que es Por senderos que la maleza oculta. O sea, estamos hablando de recorridos, de caminos, de ver hacia atrás y esas miradas como que se hacen rápido y que no quieres ver, no, pero aquí tocó hacerse el propio juicio en los textos que él describe. Entonces ese me encanta y agradezco mucho que haya seleccionado este libro, precisamente porque nos permite ver la vida en un momento hacia atrás. Y después de esta historia, ¿no? Viene otra que se llama con un título muy provocativo, es El solterón, ¿no? De Adalbert Stiffer, que es la historia de un viaje, ¿no? Y todo viaje también al final es un recorrido y es como la vida misma y es a encontrarse la vejez, ¿no? Es la historia de Víctor, de un joven, ¿no? Que al volverse de mayor de edad como que tiene un destino con su propio pasado y su vida, que es a visitar un tío que vive en un castillo como alejado de todo el mundo, que tiene fama de cascarrabias, pero este va a ser un viaje de redención también. Entonces vamos a encontrar compañeros. Víctor arranca este viaje solo, pero el perro de donde él vivía lo acompaña. Llega aquí y va a tener toda una conversación con este tío que también ya está viejo, ¿no? Y van a tener conversaciones también de una u otra forma de cómo enfrentar la vejez, cómo también es la juventud, ¿no? Entonces el tío es un cascarrabias, ¿no? Es, mejor dicho, pelean, pero va a llegar un momento de perdón y es cuando el tío le va a decir que él al final logró que todo lo que era de su padre, el padre de Víctor que había muerto, él lo logró recuperar y esa era su herencia. Y lo único que le pedía es que se casara para que no repitiera su vida. Un problema que a mí se me hace que con la vejez cada vez también en toda esta sociedad lo castigamos es las personas adultas o viejas que llegan solas, ¿no? Entonces también cómo entender eso ha sido un estigma y esta novela lo trata, ¿no? Esta novela también es, no estoy mal, del siglo XIX, ¿no? Que recrea todo esto. Es ver cómo hemos impuesto este tipo de estereotipos frente a la gente mayor. Y al final hay un viaje y hay un viaje de regreso, ¿no? Para evitar ser ese solterón que fue el tío. Es una novela que, como todo buen viaje, pues le deja a uno un montón de lecciones. ¿Qué echaste en el equipo
equipaje con esta novela? Aquí para hacerle una figurita de San Antonio de Padua, por si hay alguien que quiera ponerlo de Boca abajo. pies ahí, boca abajo, para que si le tienes miedo a la soltería, ¿no? Que es también lo que esta novela habla. Yo creo que hay una cosa que me encanta a mí de esta novela publicada por Impedimenta, del Solterón, es la propuesta de los diálogos intergeneracionales, que es algo que también hemos hablado mucho en relación con el envejecimiento. Y es que es importante cuando entendemos que el envejecimiento es el transcurrir de la vida, lo que empezamos a hacer desde que nacemos, nos damos cuenta que es importante dejar de segmentar generación a generación, sino que empecemos a tener un diálogo entre diferentes edades. Y lo importante que es que las personas jóvenes y viejas se hablen entre sí. O sea, hay una cantidad de experiencias y saberes que pueden alimentar una conversación y una sociedad. Hemos hablado de ya casi todas las editoriales, Felipe, nos falta una, Periférica. ¿Qué nos puede decir Periférica sobre el tema del envejecimiento? Con Periférica escogí una novela que se llama La vida en tiempos de paz, de un escritor italiano, se llama Francesco Pecoraro, y esta es la vida de uno de los personajes que yo creo que más odio, pero que al final esos personajes que uno termina queriendo, se llama Ivo Brandini. Este señor es un ingeniero obsesionado con los puentes y con la historia de Bizancio, y él aquí en un momento, en un viaje, esta novela arranca en Egipto, él pensando, se va a empezar a cuestionar su vida, ¿no? Porque él todo el tiempo dijo, yo no voy a ser como ellos, refiriéndose a sus jefes, ¿no? A la gente de las altas esferas, pero al final se da cuenta que se está volviendo como ellos. Esta es una novela que también va entre el ensayo, porque hay capítulos, por ejemplo, dedicados a ver cómo es mirar, ¿no? Cómo es mirar el paso del tiempo, por ejemplo, un puente, ¿no? Cómo un puente puede contarnos una historia, y volviendo a esto de los viajes y eso, cómo podemos tender puentes con nuestro pasado, con otras figuras. Y Brandini al final le bota como datos, él se vuelve derechista a momentos, es completamente cínico, pero nos muestra esa crisis, digamos, de llegar a un punto de la vida y decir, me estoy traicionando a mí mismo, ¿no? Y esta novela nos va a retratar muy bien eso, es como la gran belleza de esa película, digamos, ahí a mí me parece que es genial para entender en esos momentos de la vida donde uno empieza a decir, ¿qué quiero y para dónde voy? Yo creo que ahí también se rompe un estereotipo importantísimo en este libro, La vida en tiempos de paz, y es el destino. A veces es como, no, es que estoy destinada a esto, es mi destino, no hay nada que hacer. Oiga, pues no, en el transcurso de la vida sí hay cosas para hacer y sí podemos cuestionarnos y sí podemos hacernos preguntas, porque esas preguntas son las que finalmente van a ayudarnos en este caminar de la vida. De hecho, hay preguntas muy importantes que tenemos que hacernos todo el tiempo. ¿Quién quiero ser hoy? ¿Con quién quiero caminar hoy? ¿Y cómo quiero construir esa vida? Y bueno, Felipe, en medio de todas esas preguntas, ¿qué echas en el equipaje con este libro? Una postal de Bizancio y sobre todo del día de su caída, ¿no? Porque son esos acontecimientos que por una cosita nos pueden transformar por completo. Yo creo que esos son buenos para vernos y entender qué es lo que nos está pasando. Con la literatura, con el grupo Contexto, empezamos el viaje Consigo Aquí de Libros del Asteroide, también nos acompañó El Solterón de Impedimenta, Llega la Negra Crecida, un libro de Sexto Piso, La vida en tiempos de paz de Periférica y Por los senderos que la maleza oculta de Nórdica. Los dije en desorden, así no hablamos de estos libros, pero es que la vida no necesariamente tiene que ser en la primera propuesta que hicimos. Ustedes pueden escoger los libros en el orden que quieran y en el momento que crean que es preciso abordar esas reflexiones y esos tiempos. Yo creo que es importante resaltar que es muy lindo construir nuestros caminos a partir de libros. Es fabuloso poder contar a través de una historia, de un relato, preguntas que tenemos, pero también que sean la excusa perfecta para conversar sobre nuestra propia vida y sobre nuestros problemas o sobre nuestros temores o sobre qué es el envejecimiento o cómo queremos llegar a viejos. Si se animan a seguir estos caminos y estas preguntas, pueden entrar a nuestra página web, libreriasiglo.com. Ahí hemos escogido un grupo de libros que pueden ayudarlos en este recorrido. La selección la encuentran como Vivimos Envejeciendo. Van a encontrar los libros de los que hablamos hoy, pero también muchos otros. Pueden preguntarle a nuestro equipo librero en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook como @Siglo del Hombre. Felipe, muchas gracias por construir este viaje de la vida a partir de libros y personajes. Gracias por acompañarnos en esta conversación sobre el transcurso de la vida y el envejecimiento. No, gracias a ustedes y los libros grandes conjuros contra el tiempo. Si quieren conocer otras rutas literarias del grupo Contexto, otras preguntas a partir de libros, pueden sumarse a nuevos viajes en cartografías editoriales. Estamos en las plataformas de podcast más populares. Estamos en Apple Podcast, en Deezer y en Spotify. Nos vemos en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial.
En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.